Hola, ¿cómo andan? Resolvemos el primer parcial de Física 1 2022. El primer problema: se estudia el movimiento de un cuerpo en una pista horizontal que llamaremos X positivo a la derecha. Con los datos recopilados se hace un gráfico de velocidad en unidades metros sobre segundos y en el tiempo segundos. Entonces dice: explique el movimiento entre 0 y 6 segundos. ¿A qué se refiere con explique el movimiento? Hay que escribir o hay que explicar en cada uno de los intervalos que pregunta qué tipo de movimiento es, ¿sí? Pueden decir en general qué tipo de movimiento es o decirlo por intervalos, pero recuerden que en este ítem hay que escribir si es MRU o MRV, ¿cierto? Eso es lo que nos está preguntando. Para resolver problemas de cinemática, lo que hacíamos era leer bien el enunciado, marcar los datos, hacer un esquema con un sistema de referencias, ¿está bien? Transformar la pregunta o las preguntas en una ecuación de la física que me responda a esa pregunta y que contenga la incógnita que yo necesito responder. Después reemplazar los datos con las unidades correspondientes en esas ecuaciones, despejar y resolver, y por último analizar si el resultado es coherente o tiene lógica dentro del contexto del problema. Entonces, para empezar, hay que hacer un esquemita de la situación. Nosotros, mirando el gráfico que tenemos como dato, podemos sacar todas estas preguntas, ¿está bien? La velocidad, porque tenemos el gráfico de la velocidad en el tiempo. En todos estos instantes los podemos sacar del gráfico, pero tendremos que resolverlo analíticamente para ver si es exactamente como dice acá. No está bien, porque acá, si bien lo podemos ampliar, podríamos más o menos calcular, estimar cuánto es la velocidad acá en 2, ¿no? Está entre 3 y 4. Sí, eso nos serviría para corroborar si está bien la cuenta que estamos haciendo. La velocidad a los 4 es 0, está bien, porque está en el eje 0. Y la velocidad a los 6 es negativa, ¿sí? Está entre menos 3 y menos 4. Pero nosotros también tenemos las ecuaciones para responder todas estas preguntas analíticamente. Entonces, primero empezamos haciendo un esquema para describir qué está pasando. Dice que pongamos un sistema con X positivos hacia la derecha. Entonces, suponiendo de que partimos en el segundo 0, en la posición 0, el cuerpo se está moviendo con una velocidad inicial, que es dato, porque está acá en el gráfico que esa velocidad inicial es 7 metros sobre segundos, eso se ve bien. A los 0 segundos se mueve hacia la derecha porque su velocidad es positiva hasta los 4 segundos. ¿Qué movimiento es? Como esta función que vemos acá no es una constante, sino que tiene una pendiente, podemos decir que este es un MRV, ¿sí? Tiene aceleración porque en cada segundo que pasa hay un cambio en la velocidad, ¿sí? La velocidad en 0 segundos vale 7, pero cuando pasa un segundo ya no vale 7, está acá. Cada segundo que pasa, la velocidad tiene otro valor, entonces la velocidad va cambiando, y si hay un cambio en la velocidad, eso significa que hay aceleración. Entonces este movimiento en todo el recorrido es MRV. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Cuando llega a los 4 segundos, ¿qué pasa? La velocidad es 0 y después es negativa. ¿Qué significa eso? Que cuando llegó a los 4 segundos, a esa posición que la tenemos que encontrar, es una incógnita, llega a esa velocidad 0 porque da la vuelta y vuelve en contra del sistema, pero sigue siendo un movimiento acelerado, ¿sí? Esto es explicar más o menos qué está pasando entre los 0 y los 6 segundos. Después, para el ítem B, calcular la velocidad en cada uno de estos instantes. Podemos usar la ecuación de la velocidad final, que muchos lo hicieron así y está bien. Recuerden, la velocidad final en el tiempo, ¿qué va a ser? La velocidad inicial más la aceleración por t menos t inicial. Entonces, para el primer intervalo entre 0 y 2 segundos, que es lo que nos está preguntando, la velocidad inicial empieza con 7 metros sobre segundo. Y la aceleración no la tenemos, pero sabemos que si la aceleración es el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿cuánto vale entre 0 y 2 segundos? Como no sabemos exactamente, porque no lo podemos sacar de acá
la velocidad, podemos usar la que sí sabemos exactamente que son, porque nos damos cuenta que la aceleración es la misma, ¿no? Porque la pendiente siempre es la misma de esta función. Podemos sacar la aceleración entre 0 y 4, porque va a ser la misma en todos los intervalos, porque esta función tiene la misma pendiente. Entonces, si vamos a hacer entre 0 y 4, en 4 la velocidad es 0. La velocidad inicial era 7, el tiempo final es 4 y el tiempo inicial es 0. Entonces esta aceleración nos da menos 7 cuartos metros sobre segundo cuadrado. Con ese dato volvemos acá y podemos calcular la velocidad final a los 2 segundos. Menos 7 cuartos metros sobre segundo cuadrado en este intervalo que sería entre 2 segundos y 0 segundos. Bueno, acá tenemos las unidades, ¿está bien? Tenemos metros sobre segundo cuadrado por los 2 segundos, segundo se me da con este, me queda unidades de velocidad y acá también tengo unidades de velocidad, entonces puedo sumar estas dos cosas, estos dos términos, y me da 7 medios, que es 3,5 metros sobre segundo, y este es menos 1,75 si lo queremos en decimales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la velocidad entre 0 y 2. Ahora queremos la velocidad para el intervalo 2, 4. En el intervalo 2, 4, en 2 teníamos una velocidad inicial de 3,5. Tenemos 7 medios metros sobre segundo menos la aceleración, que es la misma, por el intervalo que va a ser 4 segundos menos 2 segundos. Acá tenemos 2 segundos. Segundos se nos cancela con este, y este 2 con este 4 se hace un 2. Entonces tenemos 7 medios menos 7 medios, 0. Eso va a ser entre 2 y 4. Cuando llega a 4 la velocidad es 0. Y la velocidad final en el último intervalo que nos pregunta, 4 y 5, ¿no? En 5, estoy en el intervalo de 4 a 5 segundos. Empiezo con una velocidad en 4 de 0 menos la misma aceleración, el intervalo 5 segundos, 4 segundos, o sea sería un segundo, ¿no? Segundo se me va con segundo y me queda que la velocidad es menos 7 cuartos. O sea, la velocidad es igual a la aceleración en este tramo, que era menos 1,75 esto, ¿no? Metros sobre segundos. Y bueno, ahí tenemos respondido el ítem B. Después tenemos la aceleración. ¿Qué aceleración tuvo en 2, en 4 y en 5 también? Entonces eso más o menos ya lo dijimos, porque dijimos que la aceleración era la misma en todos los intervalos. Pero ahora que tenemos la velocidad, lo podemos corroborar si quieren, que tenemos todas las velocidades en esos intervalos, entonces podemos hacer la cuenta, el análisis de la aceleración con la formulita. Entonces en el intervalo de 0 a 2, ¿qué aceleración tenemos? Tenemos que la velocidad final en 2 nos daba, velocidad final en 2 es 7 medios menos la velocidad inicial, no es 0, perdón, es 7 sobre 2 segundos menos 0 segundos. Entonces acá nos queda 7 medios menos 7 dividido 2. 7 medios menos 7, 2 por 7, 14, menos 7. Menos 7 medios dividido 2 sería multiplicar por un medio, o sea que sería menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos, que es la aceleración que habíamos calculado observando el gráfico y viendo que la aceleración va a ser la misma porque la pendiente de la velocidad es la misma. O sea que esto verifica lo que se explicó, lo que se analizó a partir del gráfico. Nos está corroborando que es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces la aceleración entre 2 y 4, 4 y 2. Entonces acá tenemos menos 7 medios dividido 2, ¿está bien? 4 menos 2, 2. O sea, 7 medios dividido 2 es multiplicar por un medio, o sea que nos queda 7 cuartos. Pero como acá tengo un menos, esto va a ser negativo. ¿Sí? Corroboramos que la aceleración es la misma. Y va a pasar lo mismo entre 4 y 5. Entre 5 segundos y 4 segundos, o sea sería un segundo abajo. Y nos queda menos 7 cuartos. ¿Está bien? Menos 7 cuartos dividido en segundos sigue siendo 7 cuartos. Entonces, verificamos analíticamente lo que habíamos dicho analizando el gráfico, la pendiente del gráfico de la velocidad, que nos va a dar la misma aceleración para todo
el intervalo entre 0 y 6. Entonces seguimos con el t, que es el más complicado siempre, hacer las gráficas. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos las gráficas? Partiendo de la gráfica de la velocidad, nosotros sabemos que tenemos que integrar si queremos la posición. ¿Está bien? Si derivamos tenemos la aceleración, si integramos tenemos la posición. Nosotros el gráfico de la aceleración ya lo podemos hacer, sabemos que es la misma, ¿no? Entonces si tuviéramos que hacer el gráfico de la aceleración para este intervalo, vale lo mismo, hasta los 6 segundos, pasando por los 4, por los 2, todos para todos los segundos, vale menos 1,75. Pero la posición sería integrar esta área, o sea, sumar las áreas, que sería sacar el área de estos triángulos. Tenemos solamente dos, pues tenemos este, o sea, calcular el área que queda encerrada entre el eje del tiempo y la función. O sea, sería este triángulo y este triángulo de acá. Con esos dos triángulos sacamos el área y podemos saber la posición. Sacamos el área de este triángulo y nos da la posición a los 4 segundos. Y después sacamos el área de este triángulo y nos va a dar la posición final. Si sumamos todas las áreas positivas, como si fueran positivas, porque fíjense que acá tenemos una negativa, nos da la distancia recorrida, ¿recuerdan? Pero si la sumamos con su signo, nos da el desplazamiento, nos va a quedar la posición que nosotros necesitamos. Entonces, para hacer el gráfico, la primera área en el intervalo de 0 a 4 es el triángulo más grande que tenemos. Entonces es base por altura dividido 2. La base de ese triángulo son los 4 segundos. La altura es la velocidad inicial y la dividimos entre 2. Entonces, ¿qué nos da esto? Los segundos se nos cancelan, ¿sí? Porque uno está arriba y el otro abajo. Está bien que acá no está puesto tan así, pero sí, están así. 14 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir de la posición inicial de 0 y va a llegar a 14 metros. Y después está el otro triangulito que tiene una base de 4 a 6 segundos, o sea 2 segundos. Y la velocidad final la teníamos calculada a los 6 segundos. Tendríamos que tener la velocidad acá para saber la base esta, para saber esta altura. La velocidad final a los 6 segundos. La velocidad inicial que teníamos a los 4 segundos menos por entre 4 y 6 hay 2 segundos, nos va a dar la velocidad final, ¿no? A los 6 segundos tengo el tiempo que va a ser 6 menos 4. Estoy calculando ese triangulito nada más. Entonces, ¿qué me queda? Acá me quedan 2 segundos, segundo se me va con este, 4 con 2, acá me queda 2, me queda menos 7 medios. O sea que la velocidad final a los 6 segundos es menos 7 medios. Entonces con ese dato puedo venir acá y calcular el área. Menos 7 medios metros sobre segundo. Segundo se me va con... me falta dividido 2, ¿no? Pues es un triángulo. Menos 3,5. Sigue quedando. Pero tengo este 2 con este 2 se me va. Menos 3,5 metros. ¿Está bien? Pues se me van los segundos. ¿Qué significa este menos? Que al área que yo había calculado antes le tengo que sumar esto, o sea restar. Para que me dé la posición final yo tengo que restar estas dos, o sea esta con esta. Entonces como yo quiero la posición final a los 6 segundos va a ser 14 menos 3,5. Con estos datos se puede hacer una gráfica aproximada de cómo es la posición, ¿sí? Porque nosotros sabemos que partía de 0 metros, si queremos la posición acá en metros, a los 6 segundos, a los 4, es una función, la ecuación horaria, posición inicial más velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración por t cuadrado, es una parábola, ¿está bien? Porque tiene el término de la incógnita que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es el primer término cuando teníamos una función cuadrática. ¿Se acuerdan? Ax cuadrado más bx más c. Entonces esto va a ser una parábola, pero como nuestra aceleración es negativa, nosotros nos dio negativo, esto va a ser una parábola triste en todo su trayecto, porque en todo el tramo la aceleración es negativa para nosotros en este problema.
Entonces, y sabemos que va a llegar a un punto máximo donde la velocidad va a ser 0, lo tenemos como dato. ¿Se acuerdan que eso siempre indicaba el lugar máximo y después vuelve? O sea que sabemos que por acá, cuando esto valga 14 metros, esa rama de la parábola va a llegar a su altura máxima. Y ahí va a empezar a volver hasta los 10,5. Lo que tienen que recordar cuando hacen el gráfico, que esto tiene que ser una curva suave, ¿sí? No puede haber una punta acá y tampoco se puede hacer así todos segmentos, ¿no? Tiene que ser una curva suave. Con eso ya tenemos todo. Ahora podemos verlo más lindo con el GeoGebra, porque mis dibujos son bastante feos, pero con eso ya resolvimos todo el problema. A mí me gusta escribirlas así, en este orden, porque como les decía, ¿no? Si vamos derivando de acá para acá, de acá para acá, tenemos la velocidad de la aceleración, y si vamos integrando, o sea, sumando las áreas bajo la curva, vamos integrando la aceleración, tenemos la velocidad. Si integramos la velocidad, tenemos la posición. Entonces lo que nos quedan son estos gráficos. La aceleración es siempre la misma para todo el intervalo, la velocidad la teníamos como dato, pero si empezamos a ampliar podíamos sacar los datos, y la posición, vemos acá que a los 4 segundos llega a un punto máximo y empieza a volverse. Llega al punto máximo donde la velocidad es 0 y empieza a volver en el sentido contrario a como nosotros pusimos por los positivos, ¿no? Pusimos los positivos hacia la derecha, así que la velocidad negativa nos está indicando que está volviendo. Pero en todo el recorrido tiene la misma aceleración, por eso nos da esta parte de la parábola triste. Y para verlo en el GeoGebra y ver con más detalles, si quieren, pueden poner las funciones en el GeoGebra y les va a dar, ¿no? Esto. Yo quiero ver la posición, puedo verlo acá y nos queda así, más lindo. Y acá puedo ver exactamente dónde estaba a los 2 segundos, ¿no? Porque si voy agrandando acá, puedo ver acá que a los 2 segundos estaba a los 10,5 también. Como es simétrico, a los 6 segundos también tiene que estar en 6,5, en 10,5, ¿se dan cuenta? Como la parábola es simétrica, llega a su eje de simetría a los 4 segundos, a los 2 segundos y a los 6 segundos vale lo mismo, 10,5. Ahí llegó a su punto máximo, 14 metros, y a los 6 segundos, con la simetría de la parábola, vale lo mismo que valía los 2. Bueno, esos son todos argumentos que pueden usar también para describir el movimiento, ¿no? Bueno, y si queremos hacer esto con las ecuaciones horarias, como bien lo hicieron algunos, en lugar de sumar las áreas, recuerden que tenemos que hacerlo por tramos. Cada vez que hay un cambio hay que generar otra ecuación horaria, porque no se puede hacer toda de una sola. Entonces la primera ecuación horaria de la posición sería la que parte de la posición inicial 0 con una velocidad de 7 metros sobre segundo en el t menos t0, parte de t0, más un medio de la aceleración, que es menos 7 cuartos, habíamos dicho, ¿no? Metros sobre segundos cuadrados por t menos, menos 0. Esa sería la primera ecuación horaria para el intervalo de 0 a 4. ¿Saben? Entonces si nosotros reemplazamos acá con 4, nos queda 7 metros sobre segundos por 4 segundos. ¿Sí? Que estoy reemplazando acá. Estos segundos se me va con este segundo cuadrado se me va a ir con este cuando lo eleve al cuadrado. 4 por 4, 16. Entonces me va a quedar acá 4 con 16, me va a quedar 4, ¿no? Y ese 4 con este 2 me va a quedar un 2, o sea que me está quedando 4 por 7, 28,
menos 14. 28 menos 14, 14. Y para el otro intervalo, la posición va a ser esta, la que quedó en el primer intervalo, ¿no? Para el intervalo de 4 a 6, digo. La posición en la que me dejó el intervalo anterior, 14, más la velocidad inicial de ese intervalo, que es 0, más un medio de la misma aceleración por el tiempo acá, que sería 6 menos 4. O sea, acá no puse tiempo porque a los 4 segundos la velocidad es 0. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, pero si no, no da la cuenta. Este cuadrado se va con este 4 se simplifica con este 4. Y acá me queda menos 7 medios por este 2, ¿no? 7 medios metros, porque el segundo cuadrado se me va con el segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es esto? 2 por 14, 28 menos 7. Entonces, hecho así con las funciones, con las ecuaciones horarias, nos está dando lo mismo, ¿está bien? O sea, se puede hacer de las dos formas, las ecuaciones horarias o con la suma de las áreas. Solo que hay que tener en cuenta que cuando vamos sumando las áreas tenemos que tener en cuenta si son positivas o son negativas, porque yo quiero la posición, ¿está bien? No la cantidad de metros recorridos. Y acá ya me está dando directamente cuánto vale la posición cuando termina el intervalo de 0 a 4 y después me está dando cuánto vale cuando termina de 0 a 6. No tengo que acá restar como acá, que tuve que restarle al triángulo inicial el triángulo que estaba con área negativa. Y bueno, nos da lo mismo que hacerlo sumando las áreas, usando las ecuaciones horarias, pero siempre hay que tener en cuenta que cada tramo tiene su posición inicial y su velocidad inicial, y en el caso de que fueran aceleraciones distintas, su aceleración distinta, ¿no? En este caso la aceleración es la misma, pero puede ser que no. La posición va a ser la que me dejó el intervalo anterior, la velocidad la tengo que chequear que si es la misma o no, y la aceleración también. Y de esa forma puedo hacerlo con las ecuaciones horarias.